Hola estudiantes, en este video les voy a explicar en qué consiste el trabajo de estadística. Es un trabajo donde ustedes van a tener que hacer grupos de 3 integrantes y van a tener que hacer, como dice aquí, análisis de datos. A cada grupo se le va a asignar una base de datos distinta con los nacimientos en Chile en un año en particular. Algún grupo puede recibir el nacimiento en Chile del año 2008, mientras que otro puede recibir año 2017. Todos los grupos reciben distintas bases de datos con los nacimientos en Chile. Todo eso está obtenido en las bases del Departamento de Estadística e Información de Salud y aquí pueden también encontrar el link por si quieren encontrar mayor detalle al respecto. Y esta presentación ya la tienen en el ABA, así que la pueden mirar con mayor detalle. En esta base de datos van a encontrar distintas variables, que son las que justamente yo les presento aquí. Hay 26 variables que se presentan. Va a aparecer con la simbología que aparece aquí en la primera columna. Sin embargo, en esta presentación ustedes tienen el significado de cada una de estas variables, es decir, de cada una del código que se le da. Por ejemplo, si ustedes leen active-m, aquí ustedes pueden revisar qué significa actividad de la madre. Si ustedes no saben qué significa ig-mort, les sugiero entonces que revisen aquí la presentación para que sepan qué significa número de hijos mortinatos de la madre. Aquí entonces tienen el detalle de cada una de las variables. Ustedes lo que van a tener que hacer es, con esta base de datos, ir aplicando todo lo que vayan aprendiendo en clases. Les explico con algunos pasos más detallados para que se guíen. Los pasos iniciales son: primero, conocer la base de datos. La base de datos ya está en el ABA, por lo tanto, si ustedes ingresan van a encontrar la base de datos particularmente para su grupo. Una vez que ustedes ya se inscribieron al grupo, a esta altura ya debiesen estar todos con grupo, así que si ustedes ingresan al ABA van a poder visualizar la base de datos respectiva y tienen que familiarizarse con esa base de datos. Descárguenla y visualicen lo que ahí aparece. Tienen que tener una visión global de la información y comprenderla. Comprendan lo que ahí se presenta. ¿Para qué? Para que puedan definir un objetivo de estudio, para que puedan definir qué es lo que ustedes van a hacer con esa base de datos y con qué objetivo, es decir, cuál es el propósito en el análisis y estudio de la información. ¿Qué quieren ustedes presentar? ¿Qué quieren ustedes mostrar? Y así, teniendo claro el objetivo, luego van a poder definir las variables de interés que van a trabajar, discutiendo si son pertinentes y suficientes para este objetivo. Es decir, no van a trabajar con las 26 variables que se presentan en la base de datos porque sería un trabajo muy arduo, sino que van a escoger ciertas variables de acuerdo al objetivo que ustedes hayan planteado. Y ya les voy a explicar con mayor detalle este punto 3. El punto 4 dice plantear diferentes hipótesis donde estén involucradas al menos 2 variables. Van a tener que plantear hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Es una suposición hecha a partir de datos que sirve de base para iniciar una investigación o una argumentación. Entonces ustedes van a suponer en base a 2 variables que ocurren algunas cosas. Les voy a explicar también con mayor detalle esto, para que lo vayan entendiendo. En base a esa suposición, ustedes van a poder después hacer la investigación y el análisis de los datos y verificar si efectivamente esa suposición es cierta o falsa. Les explico entonces con mayor detalle los últimos 2 puntos. El punto 3, que era definir la variable de interés que van a trabajar, discutiendo si son pertinentes y suficientes para el estudio, consiste en lo siguiente: van a hacer un análisis descriptivo de cada una de las variables que ustedes consideren más relevantes para este fin. De las 26 variables, se sugiere que escojan entre 7 y 10 variables idealmente. ¿Qué van a hacer con estas variables? Van a incluir en el análisis algunos gráficos, van a hacer tabla de frecuencia con una o más variables, van a tener que hacer alguna de las siguientes cosas que aparecen aquí que todavía no hemos aprendido en clases, pero lo van a ir aprendiendo clase a clase. Por lo tanto, van a ir aplicando, como les decía inicialmente, lo que han aprendido clase a clase en el trabajo. Pero ojo, no es necesario que hagan todo esto para todas las variables, porque si no sería demasiado.
sino que tienen que hacerlo más pertinente y útil para visualizar la información y hacer interpretaciones de acuerdo a lo que ustedes quieren presentar, de acuerdo al objetivo que tienen. Si hay una variable que la quieren mostrar con una tabla de frecuencia y quieren presentar especialmente la frecuencia relativa, por ejemplo, quizás sea útil que presenten un gráfico circular. Entonces ustedes van a ir definiendo de qué manera presentan la información y qué análisis hacen para las variables, de tal manera que se presente la información de acuerdo al objetivo que ustedes tienen. Y además van a tener que comentar cada resultado, gráfico o tabla, según los aspectos que consideren más interesantes o relevantes, es decir, van a hacer interpretaciones de la información, registrando por escrito estos comentarios. Ahora, respecto a las hipótesis que tienen que plantear, que es donde tienen que estar involucradas al menos dos variables, cada hipótesis se expresa como una afirmación. Como yo les decía, es una suposición, es algo que nosotros creemos y lo vamos a expresar siempre con una afirmación. Un ejemplo es: las madres con un nivel de instrucción superior tienen menos partos prematuros que las madres que no poseen educación. Como ven aquí hay una afirmación, a pesar de que se cree eso, y se va a hacer una investigación para poder verificar si efectivamente es así, pero de todas maneras lo presentamos como una afirmación. Si se fijan, en esta hipótesis están involucradas dos variables, el nivel de instrucción de la madre y la edad gestacional en semanas, pero también podrían haberse usado otras variables como el peso al nacer y la talla para complementar el análisis. Ahí ustedes ven qué variables utilizan para plantear sus hipótesis. ¿Qué se requiere? Que planteen al menos 5 hipótesis, que cada hipótesis deba relacionar al menos dos variables, que expliquen brevemente por qué creen o sospechan que pueden ser ciertas. Esto se hace previamente, cuando ustedes recién plantean la hipótesis, van a explicar por qué creen que son ciertas. Porque vieron alguna noticia que a ustedes les permite creer que es así, por experiencia propia. Es importante que ustedes den argumentos sólidos. Luego, por cada hipótesis que planteen, van a realizar un análisis estadístico de los datos involucrados que permitan sustentar o rechazar las hipótesis. Esto es lo que aquí nos interesa. Ustedes van a aplicar todo lo que han aprendido en clases para poder sustentar o rechazar la hipótesis. Puede ser que con el análisis que hagan se den cuenta que la hipótesis que plantearon no era verdad. Y no hay problema con eso. Acá dice, si se comprueba que la hipótesis es falsa, no significa una baja en la calificación de los estudiantes, porque lo importante son los análisis. De hecho, todo lo contrario, si ustedes se dan cuenta con los análisis estadísticos que la hipótesis era falsa, está correcto y está perfecto igual, porque ustedes al principio significa que no mintieron, que creían que era así, pero después con el análisis correcto que hicieron, se dieron cuenta que efectivamente no era así. Ahora, si la hipótesis es verdadera, también está correcto siempre y cuando hayan hecho los análisis estadísticos correctos. ¿Qué se sugiere especialmente y se solicita en realidad para el trabajo en el Excel y para que quede mucho más ordenado? Es que etiqueten todas las tablas y gráficos con nombre y número. Idealmente a las tablas le pongan tabla 1, tabla 2 o a los gráficos gráfico 1, gráfico 2, para que puedan hacer comentarios haciendo referencia a estas etiquetas. Es ideal que dejen una hoja del libro Excel para cada tipo de desarrollo y justamente ser ordenados en la forma en la que se van registrando los resúmenes y comentarios, porque es muchísima la información y es fácil equivocarse o perderse si no se es estructurado. Entonces, cuando yo reciba el Excel, tengo que entender bien lo que ustedes estuvieron trabajando. Y para eso es importante entonces ser ordenados en la forma en que presentan la información. Ahora, ¿en qué consiste la evaluación? Principalmente se evalúan 3 aspectos: el avance del trabajo, el desarrollo, que es el archivo Excel, y la presentación del trabajo. El avance consiste en una revisión parcial del trabajo antes de la presentación. Esto se envía a través del AVA. Yo les voy a habilitar una actividad para que ustedes lo suban en AVA. Tienen que subir las variables escogidas con su respectiva clasificación, el objetivo de investigación para verificar que tenga que ver con las variables escogidas e idealmente también las hipótesis planteadas hasta el momento. Va a haber un momento en clases también para preguntas al docente, es decir, para que me hagan preguntas a mí, porque eso también se evalúa.
Esto va a ser durante la semana del 4 de mayo. Luego, respecto al desarrollo de Excel, se envía a través del ABA también el archivo con los cálculos, las tablas, los gráficos, las interpretaciones, los comentarios, las hipótesis, todo lo que hayan hecho en el archivo Excel, y esto se envía a más tardar un día antes de la presentación, que es lo que viene después. Aquí lo tenemos. El trabajo se expone en máximo 10 minutos al curso, presentando los principales resultados del trabajo, y esto va a ser la semana del 25 de mayo. Se va a exponer a través de la plataforma Blackboard Collaborate, tal cual como hemos hecho las clases hasta el momento. Ustedes se van a convertir en presentadores y van a poder exponer entonces en máximo 10 minutos. Les voy a pedir, por favor, que en esta instancia estén preparados para mostrar su cámara para poder yo visualizar quién es quien habla. Es importante que los 3 integrantes del grupo presenten. Si hay algún integrante del grupo que no tiene cámara, le voy a pedir, por favor, que ponga su fotito en la presentación, en la parte donde le toca a usted, ponga su fotito en la esquina para yo poder verificar quién es la persona que habla. Es muy importante para mí saber quién habla, porque yo solamente los vi una semana y la verdad es que por nombre no puedo identificarlo claramente. Así que le voy a pedir que tenga activada su cámara web o, por el contrario, ponga su fotito en la esquina en el caso de que no tenga cámara web. Idealmente, de todas maneras, sea la cámara web. Aprovecho de recordarles también que este trabajo vale 30% de la nota de presentación, es decir, es casi como una prueba más, se suma a las 2 pruebas que tenemos. Y además, una vez que ustedes ya hayan finalizado esta parte del trabajo, van a tener que continuar con lo que sigamos aprendiendo en clases, porque además la parte práctica del examen del curso es este mismo trabajo, que vale 15% de la nota de examen. Así que el trabajo nos va a acompañar hasta el final del semestre. Ahora, la rúbrica completa de evaluación la pueden visualizar aquí. Yo no la voy a leer completa porque después ustedes la pueden mirar con mayor detalle, pero para que sepan, son 6 en total los aspectos a evaluar y cada uno de ellos vale 10 puntos. Es decir, tenemos un total de 60 puntos para la evaluación del trabajo. Respecto del avance, se evalúa el avance del trabajo, que ya les comenté, que lo tienen que subir al ABA. Las preguntas al docente también es importante que lo hagan durante el momento que se va a dar en clase, porque es parte de la evaluación, vale 10 puntos también. Luego, respecto al desarrollo de Excel, si se fijan, tenemos 3 aspectos a evaluar que vale 10 puntos cada uno. Las tablas, gráficos y otras medidas, resúmenes apropiados de acuerdo a lo que vayamos aprendiendo clase a clase. Las interpretaciones y comentarios que se le dan a cada una de estas tablas y gráficos. Y las hipótesis, las 5 hipótesis con al menos 2 variables cada una. Y además está la evaluación de la presentación, donde se evalúa la calidad del contenido de lo que ustedes presentan, donde van a exponer los principales resultados de su trabajo, de acuerdo a los aspectos que aquí se detallan y que ustedes pueden revisar. Bien, chicos y chicas, espero que haya quedado claro. Cualquier duda que tengan me pueden escribir o preguntar en clases. ¡Chao!